Número 125 para continuar nuestra adoración a Dios. Primera, segunda y cuarta estrofa. Primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, oh Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Número 141. 141, primera, segunda y cuarta estrofa. Primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Me dé tu amor, Jesucristo, Jesucristo, tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos llevar una vez más queremos llevar nuestra oración delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote, nuestro Dios, nuevamente por la vida en este día y por la oportunidad y la bendición, nuestro Dios, el privilegio de estar juntos como pueblo tuyo, rindiendo adoración a tu gran nombre. Porque tú te lo mereces, nuestro Dios. Queremos rogarte que recibas nuestra adoración como olor fragante, Padre. Queremos rogarte en este momento que estamos preparándonos para recibir la exhortación de tu palabra, que tú nos des entendimiento, que podamos estar concentrados en ella y sobre todo, Padre, con una buena disposición para recibirla
tal cual es, para verla, nuestro Dios, no como viniendo de aquel que nos predica, sino viniendo de ti, porque es palabra tuya. Padre nuestro, ayúdanos, danos entendimiento, y Padre nuestro, rogamos también por nuestro hermano Hugo, que nos va a presentar el estudio o la exhortación de tu palabra, Padre, que tú le ayudes en lo que él ha estudiado y preparado para compartirlo con nosotros, para que así todos salgamos edificados. Padre celestial, te lo rogamos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección, nuestro tema es el Evangelio y por qué predicarlo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Bueno, en este texto que el escritor a los Hebreos nos presenta, tenemos dos hechos que son ineludibles, y uno de ellos es la muerte. La muerte. Un día, tarde que temprano, Dios nos va a llamar, y no sabemos cuándo, pero debemos de estar preparados para ello. En esta semana, un hermano muy joven, viniendo rumbo a Austin, ¿verdad? Un vehículo se metió en sentido contrario y chocaron de frente, ¿verdad? Y murieron, me parece que las dos personas, no sé si lleva a alguien más, pero a lo que voy es que un hermano, y precisamente sobrino del hermano Wally, ¿verdad?, murió en ese accidente, ¿verdad? La muerte viene cuando menos lo esperamos, y así que debemos de estar preparados para ello. Entonces la muerte viene, es ineludible para todos. Pero la segunda cosa que nos menciona el escritor a los Hebreos es que va a efectuarse un juicio. Recordando el versículo, el texto de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, y nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y recibir cada uno según lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, es decir, en esta vida, sea bueno o sea malo. ¿Qué hicimos? Sea lo bueno, amén, gloria a Dios. Si es lo malo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que ya no estará intercediendo por nosotros cuando Él venga, sino que será el fiscal, dirá: apartados de mí, obradores de maldad. Así que debemos de estar preparados para ello. Aunque leemos en las Escrituras la voluntad de Dios, pues es el amor para toda la humanidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto que los niños para delante lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pedro, escribiendo en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 9, hablando del advenimiento de Jesucristo, y algunos reprochándole al apóstol, ¿verdad?, que todas las cosas están igual, el Señor no va a venir, ¿verdad?
Y Pedro les escribe diciéndoles en el versículo 9 de segunda carta, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí está. Iniciando, dijimos, hay dos cosas ineludibles, y esta es nuestra muerte y el juicio para todos nosotros. Así que debemos de estar preparados así. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo especifica, ¿verdad? Aunque Dios ama a todo el mundo y dio a su Hijo para que viniera a este mundo a pagar los pecados nuestros, no va a ser así que todos van a ser salvos, ¿verdad? Algunos religiosos, algunos que hagan buenas obras, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo nos afirma, no todo, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí miramos, ¿verdad? Debemos de hacer la voluntad. La voluntad de Dios es que nos salvemos, pero nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio. Que prediquemos el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, precisamente, capítulo 16 y versículos 15 y 16, el Señor Jesús ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandamiento, predicar el Evangelio es un mandamiento. ¿De quién es el mandamiento? Es de nuestro Señor Jesucristo. Lo debemos de hacer, debemos de anunciar lo que Jesucristo hizo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, ¿qué cosa? El que creyere el Evangelio. El que creyere en Jesús, el que oye el Evangelio, lo cree, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego nos da una gran promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? Bueno, ya dijimos, es un mandamiento directamente dado por nuestro Señor Jesucristo, y debemos de hacer tal cual Él dice. Pero ¿qué otra razón podemos dar para predicar el Evangelio? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 y versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces ahí está esa otra razón bíblica, una razón que viene de Dios. Es poder de Él. Y ese poder de Él es para que el hombre se salve. Para que el hombre se salve. Así que no solamente debemos de predicar el Evangelio, sino aquellos que han flaqueado, ¿verdad? Que se vuelven apáticos para la palabra del Señor, para las reuniones, para participar, para ser miembros activos en la iglesia, para hablar de Jesús, para hablar de la esperanza que tenemos nosotros. Dice la Escritura en Judas capítulo, bueno, no es capítulo, el versículo 22 es un solo capítulo, ¿verdad? Dice, a algunos que dudan, convencerlos, ¿verdad? ¿Por qué es por lo que han flaqueado? ¿Por qué es por lo que hay apatía en ellos? Porque están dudando, ¿verdad? Probablemente. O han sido seducidos por Satanás.
Por eso en el versículo 23, ¿verdad? El escritor dice que los arrebatemos del fuego, ¿verdad? Y de otros debemos de tener misericordia, ¿verdad? De otros que flaqueen, que están perdidos, ¿verdad? Tener misericordia, aborreciendo aún la ropa que ha contaminado su carne. Así que el propósito de la iglesia la formamos nosotros, la iglesia es formada por cada persona que ha obedecido el Evangelio. No es el edificio, no es este lugar, no es allá el auditorio, no. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y la comisión que tiene la iglesia es que prediquemos el Evangelio. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la iglesia, predicar el Evangelio. Aquellos que no puedan predicar un sermón o dar una clase, ¿verdad? ¿Cómo van a predicar el Evangelio? Van a predicar el Evangelio con su conducta, cómo se conducen, su manera de vivir, ¿verdad? Que los familiares, cuando no son miembros de la iglesia, vean la conducta que tiene aquel familiar de ellos. Los vecinos, los compañeros de trabajo, a cualquier extraño en nuestro diario vivir, donde quiera que nos movamos, debemos de ser alguien que mostramos diferencia de los demás. En toda la manera de vivir, en nuestro ir, en nuestra manera de hablar, en cómo nos conducimos cada día. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 17, escribiéndole para los cristianos, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, mira cómo te conduces. Condúcete bien todo el resto de tu peregrinación, toda tu vida. Sois linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo santo adquirido por Dios. Y luego dice el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así estábamos nosotros, así estaba yo en tinieblas, en un mundo apartado de Dios, ¿verdad? No era un delincuente, ni era un criminal, no era drogadicto ni nada, pero estaba apartado de Dios, hasta que oí el Evangelio. Así que ese es el propósito de nosotros, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es que vamos a ver unos 3 asuntos, cuando menos, de este tema, el Evangelio. ¿Por qué predicarlo? ¿Por qué predicarlo? El primer asunto es para que todos los que aún no obedecen al Evangelio, ¿verdad?, lo escuchen, lo sepan de él. Ahí en Romanos capítulo 3 y versículo 9 está hablando del pecado que hay en todos, ¿verdad? El apóstol Pablo incluye a los judíos, ¿verdad?, y por supuesto pues a todos los gentiles. En el versículo 9 leemos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de el apóstol Pablo de los judíos, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? ¿Verdad? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, si todos están bajo pecado, necesitamos predicar el Evangelio. ¿A quiénes? No solamente a los que ya somos parte del cuerpo del Señor, sino principalmente a aquellos que se encuentran alejados, que se encuentran en perdición, que están sin ninguna esperanza,
espiritual, ¿verdad? El mundo se preocupa por las cosas materiales, ¿verdad? Y se preocupa por tener las mejores cosas, pero hace a un lado los planes de Dios. Al final de cuentas, el hombre cuando muere no se lleva nada, ¿verdad? No se lleva nada. Así como vinimos, nos vamos a ir, sin nada. Así que debemos de estar preparados para cuando Él venga. Por eso el apóstol Pablo predica a los judíos y a los gentiles. Y esta carta escrita a los romanos, ¿verdad?, está ahí en el capítulo 1 y versículos del 11 al 32. Está hablando de personas degeneradas, las que hoy miramos también, ¿verdad? Lo miramos de una manera que escandaliza a aquellos que tenemos temor de Dios. Pero para los que no tienen temor de Dios, para ellos aprueban esas uniones de personas del mismo sexo y dicen, ¿verdad?, cuando hay algún programa, dice mi esposo o mi esposa, si es un varón, ¿verdad?, dice mando saludos a mi esposo, ¿verdad? Y lo mismo las mujeres, ¿verdad? Entonces cuando miramos toda esa podredumbre que hay, ¿verdad?, y el mundo aceptando todo eso, ¿verdad?, porque el hombre acepta leyes donde les dan confianza a esas personas que están en una degeneración perversa, ¿verdad?, que solamente los va a llevar al castigo eterno, ¿verdad? Y por eso debemos de predicar el Evangelio, ¿verdad? Y también debemos de predicar el Evangelio a los moralmente buenos, no solamente también a los degenerados, a los que están perdidos totalmente, sino también a los que son buenos, moralmente buenos. Ustedes recuerdan una persona bíblica, un ejemplo bíblico que tenemos, una persona que era moralmente buena pero no tenía salvación, pues es Cornelio. Cornelio es un hombre íntegro, es un hombre cumplidor de su trabajo. Él es un soldado romano, él es un centurión y tiene mucha gente bajo su mando, ¿verdad? Y la Escritura lo describe moralmente bueno, ¿verdad? Dice allí en Hechos 10, versículos del 1 en delante: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, era un hombre pío, un hombre que tenía piedad, era un hombre religioso y temeroso de Dios con toda su casa. No solamente él, sino también envolvía a su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, pero no tiene salvación. Así que él va a recibir unos mensajeros, unos ángeles que le dicen lo que debe de hacer. Manda enviados tuyos a Jope y trae de allí a un hombre llamado Simón. Él te dirá lo que tú necesitas hacer. ¿Quién era este Simón? Bueno, es Simón Pedro. Él es el que predicó cuando el Señor instituyó, ¿verdad?, la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo 16, versículo 18: edificaré mi iglesia. Y en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el poder de lo alto y empezaron a hablar y predicar y hablar de todas las maravillas de Dios, ¿verdad? Entonces Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, nos presenta su predicación en el capítulo 2, a partir del versículo 14 hasta el versículo 36. No lo vamos a leer, ¿verdad?, pero este es al que va a traer, al que van a traer para que venga con Cornelio, ¿verdad?, que era un hombre moralmente bueno, y le dice lo que él necesitaba. ¿Qué es lo que necesitaba? Bueno, le predicó el Evangelio.
le predicó el Evangelio, ¿verdad? Y nuestra lección, nuestro texto, nuestro sermón, ¿verdad?, es el Evangelio. ¿Por qué predicarlo? ¿Verdad? Porque necesitaba allí Cornelio oír el Evangelio. El segundo asunto son las consecuencias de haber pecado. Una consecuencia que sería suficiente si la acepta el hombre pecador, ¿verdad?, es que no va a poder entrar al cielo. No va a poder entrar al cielo. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya estábamos separados de Dios. Estábamos separados, estábamos muertos. Pero dice Efesios, Pablo escribe a los Efesios capítulo 2, versículo 1, y hablando Pablo de Dios, dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se fijan? Estábamos muertos, es decir, estábamos separados de Dios espiritualmente. Por lo tanto, no teníamos acceso a Jesucristo, ni teníamos acceso a Dios, y por lo tanto íbamos a ser excluidos. Si no obedecíamos el Evangelio, íbamos a ser excluidos del lugar que Jesucristo fue a preparar para sus discípulos, para la iglesia, para todos los fieles. Él fue a preparar eso. Lo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Y más en adelante, ¿verdad? Pero allí está diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os tornare o regresare, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso nos debe de motivar para permanecer en el camino que el Señor nos ha trazado, ¿verdad? Entonces no pueden entrar al cielo. Eclesiastés 7, versículo 20, en el Antiguo Testamento, el sabio Salomón dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así estábamos. No hay nadie, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Él se clasificaba así por el pecado tan grande que hizo en su ignorancia, oponiéndose a Dios, porque perseguía a la iglesia. Pero cuando Cristo lo enfrentó, ¿verdad?, aquel hombre fue derribado al suelo. Y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondiendo dijo, ¿quién eres, Señor? Él lo está viendo. Y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces nosotros a veces estamos como Saulo, ¿verdad? Estamos reprochando, estamos hablando en contra de la iglesia, o a lo mejor del predicador, de los ancianos, de los diáconos, de los miembros de las familias. Eso es dar coces al aguijón, ¿verdad? Eso se utiliza el Señor, ¿verdad?, porque es contraproducente, es en contra a dar coces, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan cuando los bueyes estaban arando, ¿verdad?, el que va guiando a los bueyes les picaba con una vara, que tenía como una especie de aguja para que ya sea que se enderezara o que avanzara más, ¿verdad? Entonces al recibir el piquete, ¿verdad?, pues le daba una cos, ¿verdad? Esa es una cosa, ¿verdad? Entonces la aguja o el fierro aquel le hacía más daño, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor le dice a Saulo, ¿verdad? Te haces más daño tú haciendo esto, ¿verdad? Así que cuando nosotros estamos en contra de las cosas de Dios, estamos actuando como Saulo, ¿verdad? Entonces,
¿qué hacer? ¿Verdad? Porque si la consecuencia del pecado es esa, ¿qué hacer? Dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, en la parte, cuando nos dice, porque la paga del pecado es muerte, en la parte primera, porque la paga del pecado es muerte. Y luego en la segunda parte viene lo bonito para el hombre, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Tercer asunto, ¿verdad? Tenemos buenas noticias para aquellos que están en las situaciones que ya mencionamos, ¿verdad? O tanto en la introducción, ¿verdad? Aquellos que se están debilitando, ¿verdad? Aquellos que están perdidos totalmente, ¿verdad? Hay una buena noticia para ellos. Para aquellos que son medrosos, que son temerosos, que no caminan con seguridad, ¿verdad? Para darles confianza, como dice Judas ahí en el versículo 24, ¿verdad? Entonces, son esas buenas noticias. Dios ha resuelto el problema del pecador. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Verdad? Lo ha hecho con la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo, mandado por el Señor y preparado desde antes de la fundación del mundo. Preparado desde antes de la fundación del mundo. Como dice 1 Pedro, y continuando con el versículo, ahorita mencioné el versículo 17, ¿verdad? Dice que debemos de portarnos todo el tiempo de nuestra peregrinación bien delante, en temor de Dios, ¿verdad? Y luego, ¿por qué? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el versículo 18, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteriores tiempos por amor. A lo mejor no en ese orden, ¿verdad? Pero por amor a nosotros se manifestó. Y estos son los postreros tiempos o los postreros días. Cristo, ¿verdad?, fue puesto en la cruz para que muriese por nosotros. Y lo recordamos, la iglesia lo recuerda cada primer día de la semana. Hace una media hora o un poquito más, ¿verdad?, participamos de la mesa del Señor, ¿verdad? Participando del pan, estamos recordando el cuerpo de Jesucristo que murió en la cruz en lugar nuestro. Y luego participamos del jugo de la vid y recordamos la sangre que Él derramó en ese sacrificio de Él para redimirnos, para rescatarnos. Así que esa es la buena noticia para aquel inconverso, para tú, inconverso que hay aquí ahorita a lo mejor, para aquellos que en las redes sociales a lo mejor nos ven, no lo sabemos, en qué parte del mundo esto da vuelta, eso está todo el mundo, ¿verdad? Y quizás haya alguien allá en China que hable español y que a lo mejor de casualidad escuche eso, ¿verdad? Y a lo mejor por oír español, a lo mejor quiere saber esto y va a oír del Evangelio, ¿verdad? Va a oír del Evangelio, ¿verdad? Mencioné, ¿verdad?, que Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. En Romanos 1:16, es decir, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y digamos, no una definición, ¿verdad?, pero para entender Evangelio, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, cuando Él les dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego menciona, porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es la muerte, la sepultura y la resurrección, lo que el hombre debe de cumplir en Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo morimos? ¿Cómo somos sepultados? ¿Cómo resucitamos? Cuando oímos el Evangelio, ¿verdad? Cuando lo creemos, cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, allí morimos al pecado. Morimos al pecado, somos sepultados en las aguas del bautismo. El agua cubrió todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y luego emergemos del agua. Es decir, morimos al pecado, somos sepultados, resucitamos. ¿Se acuerdan ustedes en Romanos, ¿verdad? Capítulo 6 y versículos 3 en delante, ¿verdad? Allí está, el apóstol Pablo está diciendo todo lo que dijo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, en versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice en el versículo 4, continuando el 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, versículo 5, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, así el hombre cumple el Evangelio. ¿Se fijan? Por eso somos muertos, ¿verdad? Somos sepultados y recibimos el perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que les mencioné Efesios 2, versículo 1, 2 y 3? Cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba mencionando 1 Pedro 1, 18. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Si alguien puede decir, pues yo estaba vivo, estabas muerto, estabas separado de Dios. Pero para venir a Él necesitabas nacer de nuevo, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. ¿Cómo voy a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Evangelio de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, ¿verdad? Y el Señor le tiene que decir en el versículo 5, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y nosotros nacimos de nuevo cuando fuimos sepultados en el agua y salimos y recibimos el don del Espíritu Santo, el don que ahora va a gobernar nuestra vida espiritual, ¿verdad? El mundo nos va a llamar, y mira acá esto, ¿verdad? Y a lo mejor vamos a tratar de ir, pero la palabra, si está en nosotros, ¿verdad? Hey, tú eres cristiano, ¿verdad? Si alguien ve una muchacha bonita una muchacha fácil, ¿verdad? Y caer en tentación, yo tengo mi esposa, ¿verdad? Recordar la palabra. Por eso el salmista en el Salmo 119 y versículo 11 leemos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No el corazón, no la bomba que tenemos aquí en la caja torácica, ¿verdad? Esa nada más es una bomba que está mandando la sangre a todo nuestro cuerpo,
sino este es nuestro corazón. En mi corazón espiritual, este es mi mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, leemos, Pablo dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense ustedes cómo nos quitó esos pecados pasados, ¿verdad? Porque tenemos fe en esa sangre que derramó Jesucristo, ¿verdad? Y si esa sangre está en nosotros, nos ayuda a estar siempre cerca de Dios, ¿verdad? Dice allá en 1 Juan capítulo 1, ¿verdad? Si la sangre de Jesucristo les limpia de sus pecados. ¿Somos pecadores? Sí somos pecadores. Y si alguien pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia de uno que no ha obedecido el Evangelio y tú? La diferencia está en que yo caí en pecado, pero tú vives en pecado. Yo caí en pecado y puedo ir a Dios y arrepentirme y pedirle perdón por mis pecados. Y el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. Otra vez está la palabra propiciación. Propiciación es que nos hace aceptables o nos hace estar bien con Dios. Esto es lo que hace Cristo por nosotros. Así que último asunto, si Cristo viniera hoy, ¿te irías con Él? Bueno, si obedeciste el Evangelio, sí. Si obedecimos el Evangelio, sí nos iríamos con Él. ¿Por qué? Porque Él murió por mí, murió por ti, murió por nosotros. Y Él prometió venir por nosotros. Así que si Él viene hoy, nos vamos con Él. Y hay cuando menos 3 cosas que podemos tener como ser ciertas. Una de ellas es, tenemos seguridad de la vida eterna. El apóstol Juan, escribiendo su primera carta en el capítulo 5 y versículo 13, menciona allí, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida, ¿verdad? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿verdad? Tenemos esa seguridad de que tenemos esa vida eterna. En el versículo 11 de esta misma carta dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesús, está en Cristo, ¿verdad? Así que tenemos esa certeza, ¿verdad? Pero mencionaba yo que 2 cosas que no podemos eludir es la muerte y el juicio, ¿verdad? Y en el capítulo 4 y versículo 17 tenemos confianza en el día del juicio. El versículo 17 leemos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos confianza en el juicio. Vamos a venid benditos de mi Padre. Así que esto lo puedes tener tú también. Y si pecas, ¿verdad? En primera carta, ya lo mencioné antes, ¿verdad? Pero en el capítulo 1, 1 Juan 1, versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos todo eso, esas certezas de ello.
siempre y cuando tú has obedecido el Evangelio. Pero si no lo has hecho, la conclusión, ¿verdad? Cristo dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Lo hizo en Pentecostés, ¿verdad? Este día Lucas narra la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Como les dije hace unos momentos, Hechos capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo 22. Pero voy a leer el último texto, ya me pasé unos minutitos, pero vamos a leer esto. Hechos capítulo 2 y versículo 38 hasta el versículo 41. Fíjense lo que nos dice. Cuando ellos aceptaron a Jesús, aceptaron que Jesús era el Cristo y que había edificado en aquel Pentecostés. Y esa iglesia, ¿verdad?, que se puede reproducir en cualquier lugar donde se predique el Evangelio, se tenga la organización que tiene las Escrituras, se tenga la adoración que viene en las Escrituras, se tenga el plan de salvación que viene en las Escrituras, que no se tergiverse ningún versículo. Esa es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Así que tú puedes ser parte de esa iglesia. La invitación es la predicación de la palabra, pero vamos a cantar un himno. No, 91, primera y última estrofa. Cantemos. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Vamos a tener nuestra oración para ser despedidos. Vamos a orar. Gracias, Padre, que estás en los cielos en todo lugar, Dios. Una vez más, estamos agradecidos por este primer día de la semana, Dios, por darnos la oportunidad para poder reunirnos este pequeño grupo, Dios. Te pido que estés con todos nosotros aquí, también los que no pudieron estar aquí. Y así también te pido que sigas bendiciendo la congregación aquí con todos sus planes. Te pido que estés con todos los enfermos y necesitados. Tú sabes quiénes son ellos. Te dejamos todos en tus manos. También los que están viajando, que regresen sanos y salvos a sus hogares. Perdónanos por nuestros pecados y gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.